Muy buenas noches y saludos para todos. Bienvenidos de nuevo, como todos los jueves, a nuestra reunión de lectura del libro de Urantia. Hoy vamos con el documento 91. Y entonces, antes de continuar, vamos a poner esta reunión en presencia de nuestro Padre. Muy bien. Entonces, los dejo ahora con Flor para dar inicio a la lectura. Adelante, Flor. Muchas gracias. Bien, documento 91, la evolución de la oración. La oración, como agencia de la religión, evolucionó de las expresiones previas no religiosas en forma de monólogos y diálogos. Con el logro de la autoconciencia, ocurrió inevitablemente en el hombre primitivo el corolario de que existen otras conciencias, el potencial dual de la respuesta social y del reconocimiento de Dios. Las formas más primitivas de oración no estaban dirigidas a la deidad. Estas expresiones eran muy semejantes a lo que puedes decir a un amigo al embarcarte en alguna empresa importante. Deséame suerte. El hombre primitivo estaba encadenado por la magia. La suerte, tanto buena como mala, participaba en todos los asuntos de la vida. Al principio, estas solicitudes de suerte eran monólogos, una vocalización de los pensamientos del asistente de la magia. Luego, estos creyentes en la suerte buscaron el apoyo de sus amigos y familias y finalmente se realizó cierta forma de ceremonia que incluía al entero clan o tribu. Cuando los conceptos de fantasmas y espíritus evolucionaron, estas solicitudes se dirigieron a las fuerzas sobrehumanas y con la conciencia de los dioses, dichas expresiones llegaron a los niveles de la verdadera oración. Como ilustración de esto, entre algunas tribus australianas, las oraciones religiosas primitivas antedataron su creencia en los espíritus y en las personalidades sobrehumanas. La tribu, que se llama los Todas en la India, observa ahora esta práctica de orar sin dirigir la oración a nadie en particular, así como lo hacían los pueblos primitivos antes de los tiempos de la conciencia religiosa. Pero entre los Todas, esto representa una regresión de su religión degenerada a este nivel primitivo. Los ritos actuales de los sacerdotes lecheros de los Todas no representan una ceremonia religiosa, puesto que estas oraciones impersonales no contribuyen nada a la conservación ni al enaltecimiento de los valores sociales, morales o espirituales. Una pequeña nota, el pueblo Toda es una pequeña comunidad de pastores que viven en la aislada meseta Nilgiri en el sur de la India. La oración prereligiosa fue parte de las prácticas maná de los melanesios. Las creencias Ouda de los pigmeos africanos y las supersticiones Manitou de los indios norteamericanos. Las tribus Baganda de África tan solo recientemente emergieron del nivel maná de oración. En esta confusión evolucionaria primitiva, los hombres oran a los dioses locales y nacionales, a los fetiches, los amuletos, los fantasmas, los gobernantes y la gente común. Le paso la palabra a Laurita. Uno, la oración primitiva. La función de la religión evolucionaria primitiva consiste en conservar y aumentar los valores esenciales sociales, morales y espirituales que están tomando forma lentamente. Esta misión de la religión no es observada conscientemente por la humanidad, sino que se efectúa fundamentalmente mediante la oración. La práctica de orar representa el esfuerzo no intencional, pero sin embargo personal y colectivo, de todo grupo por asegurarse, por realizar esta conservación de los valores más elevados. Si no fuese por la salvaguardia de la oración, todos los días sagrados volverían rápidamente a la condición de simples feriados.
La religión y sus agencias, la principal de las cuales es la oración, se alían solo con aquellos valores que tienen reconocimiento social general, aprobación del grupo. Por lo tanto, cuando el hombre primitivo intentaba gratificar sus emociones más bajas o satisfacer ambiciones egoístas, perdía el consuelo de la religión y la ayuda de la oración. Si el individuo intentaba realizar algo antisocial, estaba obligado a buscar ayuda en la magia no religiosa, recurrir a los hechiceros y perder de este modo la ayuda de la oración. La oración, por consiguiente, muy pronto se tomó un elemento poderoso en promover la evolución social, el progreso moral y el logro espiritual. Pero la mente primitiva no era ni lógica ni coherente. Los hombres primitivos no percibían que las cosas materiales no pertenecían a la provincia de la oración. Estas almas de mente sencilla razonaban que el alimento, el techo, la lluvia, la casa y otros bienes materiales enaltecían el bienestar social y por lo tanto comenzaron a orar para obtener estas bendiciones físicas. Aunque esto constituía una perversión de la oración, alentaba el esfuerzo a obtener objetivos materiales mediante acciones sociales y éticas. Tal prostitución de la oración, aunque degradaba los valores espirituales de un pueblo, elevaba, sin embargo, en forma directa sus costumbres económicas, sociales y éticas. La oración es un monólogo tan solo en el tipo más primitivo de mente. Muy pronto se toma diálogo y rápidamente se amplía al nivel de adoración de grupo. La oración significa que los conjuros premágicos de la religión primitiva han evolucionado a ese nivel en el que la mente humana reconoce la realidad de los poderes o beneficios de los seres que pueden enaltecer los valores sociales y aumentar los ideales morales. Y además que esas influencias son sobrehumanas y distintas del ego humano autoconsciente y de sus semejantes mortales. La verdadera oración no aparece, por consiguiente, hasta que la agencia del ministerio religioso se visualice como personal. La oración poco se relaciona con el animismo. El animismo es, les digo, la creencia religiosa que consiste en atribuir alma a todos los seres orgánicos e inorgánicos y a los fenómenos naturales. Pero estas creencias pueden existir paralelamente a los sentimientos religiosos urgentes. Muchas veces la religión y el animismo han tenido orígenes enteramente separados. Para aquellos mortales que no han sido redimidos de la esclavitud primitiva del temor, hay verdadero peligro de que la oración pueda conducir a un sentido morboso del pecado, convicciones no justificadas de culpa, reales o imaginarias. Pero en los tiempos modernos no es probable que muchos pasen tanto tiempo orando como para llegar a preocuparse peligrosamente por su falta de valor o sus tendencias pecaminosas. Los peligros que se relacionan a la distorsión y a la perversión de la oración estriban en la ignorancia, la superstición, la cristalización, la desvitalización, el materialismo y el fanatismo. ¿Algún comentario? Pasamos al número 2 con Claudio. 2. La evolución de la oración. Las primeras oraciones fueron simplemente deseos verbalizados, la expresión de deseos sinceros. Luego, la oración se volvió una técnica para obtener la cooperación de los espíritus. Finalmente llegó a la función más elevada de asistir a la religión en la conservación de todos los valores nobles. Tanto la oración como la magia surgieron como resultado de las reacciones de adaptación del hombre al medio ambiente urantiano. Sin embargo, aparte de esta relación generalizada, tiene un poco en común. La oración siempre ha indicado una acción positiva del ego que está orando. Siempre ha sido psíquica y a veces espiritual. La magia ha usualmente significado un intento de manipular la realidad sin afectar el ego del manipulador, el practicante de la magia.
A pesar de sus orígenes independientes, la magia y la oración se han interrelacionado frecuentemente en sus etapas más recientes de desarrollo. La magia ha ascendido a veces mediante la elevación de sus objetivos desde las fórmulas, a través de los ritos y encantamientos, hasta el umbral de la verdadera oración. La oración, en ocasiones, se ha vuelto tan materialista que ha denegado en una técnica pseudo-mágica de evitar el gasto de este esfuerzo que se requiere para la solución de los problemas urantianos. Cuando el hombre aprendió que la oración no fuerza a los dioses, ésta se volvió más una solicitud, una búsqueda de favor. Pero la oración más verdadera es en realidad una comunión entre el hombre y su Hacedor. La aparición de la idea del sacrificio en cualquier religión disminuye infaliblemente la mayor eficacia de la verdadera oración, en cuanto los hombres buscan sustituir las ofrendas de posesiones materiales por la ofrenda de sus propias voluntades consagradas a hacer la voluntad de Dios. Cuando la religión se despoja de un Dios personal, sus oraciones se traducen en niveles de teología y filosofía. Cuando el concepto más elevado de Dios de una religión es el de una deidad impersonal, tal como ocurre en el idealismo panteístico, aunque esté permitida cierta base para ciertas formas de comunión mística, destruye el poder de la verdadera oración, que siempre simboliza la comunión del hombre con un ser personal y superior. Durante los tiempos más primitivos de la evolución racial y aún en el tiempo presente, en la experiencia diaria del mortal común, la oración es en gran medida un fenómeno de la conversación del hombre con su propio subconsciente. Pero también existe un dominio de la oración en que el individuo intelectualmente alerta y espiritualmente progresista logra un mayor o menor contacto con los niveles superconscientes de la mente humana. El dominio del ajustador de pensamiento residente. Además, hay una fase espiritual definida de la verdadera oración que se refiere a su recepción y reconocimiento por parte de las fuerzas espirituales del universo y que es enteramente distinta de toda asociación humana e intelectual. La oración contribuye en gran medida al desarrollo del sentimiento religioso, de una mente humana en evolución. Es una influencia poderosa que actúa para prevenir el aislamiento de la personalidad. La oración representa una técnica asociada con las religiones naturales de la evolución racial, que también forma parte de los valores experienciales de las religiones más elevadas de excelencia ética, las religiones de revelación. Bueno, no sé si tienen alguna consulta, algo que comentar. Bienvenidos. Adelante, Rita. Tres, la oración y el otro yo. Los niños, cuando comienzan a aprender a usar el idioma, tienen tendencia a pensar en voz alta, expresar sus pensamientos en palabras, aunque no haya nadie presente para oírlos. En los albores de la imaginación creadora, manifiestan una tendencia a conversar con compañeros imaginarios. De esta manera, un yo en formación busca comunicarse con un otro yo ficticio. Mediante esta técnica, el niño aprende muy pronto a convertir sus conversaciones de monólogo en pseudo diálogo, en los que este otro yo responde a su pensamiento oral y expresión de deseo.
mucho del pensamiento del adulto se lleva a cabo mentalmente en forma de conversación. La forma temprana y primitiva de oración se parecía mucho a las recitaciones semimágicas de las tribus de los Todas de hoy en día, oraciones que no se dirigían a nadie en particular. Pero dichas técnicas de oración tienden a evolucionar en un tipo de diálogo de comunicación mediante la aparición de la idea del otro yo. Con el tiempo, el concepto del otro yo se enaltece a una posición superior de dignidad divina y la oración como agencia de la religión hace su aparición. A través de muchas fases y durante largas edades de este tipo primitivo de oración, está destinado a evolucionar antes de lograr el nivel de oración inteligente y verdaderamente ética. Como es concebido por sucesivas generaciones de mortales que oran, el otro yo evoluciona desde los fantasmas, fetiches y espíritus a los dioses politeístas y finalmente al Dios único, un ser divino que comprende los más altos ideales y las más elevadas aspiraciones del yo en oración. De este modo, la oración funciona como la agencia más poderosa de la religión en la conservación de los valores e ideales más altos de aquellos que oran. Desde el momento de la concepción del otro yo hasta la aparición del concepto de un Padre divino y celestial, la oración es siempre una práctica socializadora, moralizadora y espiritualizadora. La simple oración de fe evidencia una evolución poderosa en la experiencia humana por la cual las conversaciones antiguas con el símbolo ficticio del otro yo de la religión primitiva se han enaltecido al nivel de la comunión con el espíritu del infinito y al de la auténtica conciencia de la realidad del Dios eterno y Padre paradisíaco de toda la creación inteligente. Aparte de todo lo que es super yo en la experiencia de orar, debe recordarse que la oración ética es una forma espléndida de elevar al propio yo y reforzar al ego para una mejor vida y un logro más elevado. La oración induce al ego humano a mirar a los dos lados para conseguir ayuda. Ayuda material de la reserva subconsciente de la experiencia mortal e inspiración y guía a los límites superconscientes de contacto de lo material con lo espiritual, con el monitor misterioso. La oración siempre ha sido y siempre será una experiencia humana doble, un procedimiento psicológico interasociado con una técnica espiritual. Estas dos funciones de la oración no pueden ser nunca completamente separadas. La oración esclarecida debe reconocer no solo a un Dios externo y personal, sino también a una divinidad interna e impersonal, el ajustador residente. Corresponde al hombre, cuando ora, intentar captar el concepto del Padre Universal en el paraíso, pero la técnica más eficaz para la mayor parte de los fines prácticos será volver al concepto del otro yo cercano, tal como solía hacerlo la mente primitiva, y luego reconocer que la idea de este otro yo ha evolucionado de una mera ficción a la verdad de que Dios reside en el hombre mortal en la presencia real del ajustador, para que el hombre pueda hablar cara a cara, por así decirlo, con un otro yo real, genuino y divino, que reside en él y que es la presencia y esencia misma
del Dios vivo, el Padre universal. Bueno, ¿algún comentario? ¿Alguna pregunta? Está Florcita presente hoy, así que todo tuyo. ¿No? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Nadie? Bueno, si no, le paso la posta a Flor. Sí, yo creo que es un tema bien complejo, ¿no? Pero bien dicen, y me estaba yo acordando, o sea, yo creo que a todos nos pasa que todos como que hablamos solos, pero hablamos con el ajustador. Entonces es bien curioso cuando dice el otro yo o el amiguito imaginario. O sea, ¿cómo podríamos pensar en el ajustador como el amiguito? O sea, porque anda con nosotros a todos lados, ¿no? Pero luego cada quien tiene su forma muy personal de hablarle, ¿no? Hay quien lo hará con todo respeto, hablándole de usted, yo le digo mi ajustadorcito, mi amor, mi vida, y hay quien, no sé, o sea, cada quien tiene su muy propio estilo, pero inclusive a veces, no sé si les pasa que hasta están hablando en voz y con el ajustador, o con Dios, ¿no? La difícil situación para mí es poder diferenciar cómo le hablo al ajustador y cómo le hablo a Dios. Es el padre, pero el padre es el ajustador también. Entonces, ¿cómo diferenciar esas ambas presencias, no? Es fascinante el tema. Bueno, vamos a continuar. Como siempre, los reveladores nos dan más en qué pensar en líneas posteriores. 4. La oración ética. Ninguna oración puede ser ética cuando el que solicita busca la ventaja egoísta por sobre los intereses de sus semejantes. La oración egoísta y materialista es incompatible con las religiones éticas que se predican sobre la base del amor altruista y divino. Toda oración no ética revierte a los niveles primitivos de la pseudomagia y es inmerecedora de las civilizaciones en avance y de las religiones esclarecidas. La oración egoísta transgrede el espíritu de toda ética fundada en una justicia amante. La oración nunca debe prostituirse hasta el punto de volverse un sustituto de la acción. Toda oración ética es un estímulo a la acción y a la guía a la lucha progresiva por obtener los fines idealistas del logro del superyo. En todas tus oraciones, sé justo. No esperes que Dios muestre parcialidad, que te ame más que a sus otros hijos, tus amigos, vecinos, aún tus enemigos. Pero la oración de las religiones naturales o evolucionadas no es al principio ética, como lo es en las religiones reveladas más recientes. Toda oración, sea esta individual o comunal, puede ser o egoísta o altruista. Es decir, que la oración puede centrarse en el yo o en los demás. Cuando la oración no busca nada para el que ora ni para sus semejantes, esta actitud del alma tiende hacia los niveles de la verdadera adoración. Las oraciones egoístas comprenden confesiones y solicitudes y frecuentemente consisten en demandas de favores materiales. La oración es un poco más ética cuando comprende el perdón y busca la sabiduría para llegar a un mayor autocontrol. La oración de tipo altruista fortalece y consuela. La oración materialista está destinada a atraer desilusión y desencanto a medida que los descubrimientos de la ciencia en avance demuestran que el hombre vive en un mundo físico, un universo físico de orden y ley y orden. La infancia de un individuo o de una raza se caracteriza por la oración primitiva, egoísta y materialista. Y hasta cierto punto, todas estas solicitudes son eficaces en cuanto conducen invariablemente a aquellos esfuerzos y ejercicios que contribuyen a la obtención de respuestas con esas oraciones. La verdadera oración de fe siempre contribuye al mejoramiento de la técnica del vivir, aun cuando las solicitudes no sean merecedoras del reconocimiento espiritual. Pero la persona espiritualmente adelantada debe ejercer gran cuidado al intentar desalentar a la mente primitiva o inmadura respecto de tales oraciones. Recordad, aunque la oración no cambia a Dios, muy frecuentemente efectúa cambios grandes y duraderos en el que ora con fe y confianza. La oración ha sido el antepasado de mucha paz mental, alegría, calma, valor, autodominio y justicia entre los hombres y las mujeres de las razas en evolución.
¿Algún comentario al respecto? Adelante, Javier. Primera pregunta, Gracias, Rosy. ¿Me oyes bien? Sí, claro, sí, sí, sí. Gracias, Sí. tenido que complicaciones. Pues cuando leí la primera vez en el libro, la primera vez que leí esto fue una cachetada muy dura, porque siempre tuve, y toda la vida desde pequeñito, la oración era para pedir, más que para agradecer, para reconocer, para ofrecer, era para pedir. Y quitarse eso es tan difícil. O sea, muchas veces sobre digo, ya estoy pidiendo, como que se vuelve una costumbre. Entonces es bien complicado y bien difícil porque de eso venimos en toda la vida. Entonces esto, la verdadera oración nos hace ver que es un nivel mucho más elevado, pero a eso quería, que es bien complicado y difícil de hacerlo, de no estar viendo que me solucionen, que me arreglen, que me pongan, que me den, es difícil. Gracias. Gracias a ti, Javier. Claudio. Bien, quizás el comentario mío es parecido al de Javier. Eh, si bien, o sea, no es que yo pido que me saque la lotería o cosas por el estilo, sí le suelo pedir a Dios que me bendiga, que bendiga mis caminos, que bendiga mi trabajo y que podamos tener paz en el hogar, en la familia, ¿no? Que, que quizás un poco tiene que ver con algo de egoísmo, ¿no? Por supuesto que cuando uno sabe de algún problema que algún ser querido o algún conocido está teniendo, también intercede por él. Pero lo normal es cuando quizás, por ejemplo, al agradecer el alimento que uno va a disfrutar, también pide por la bendición sobre, no solamente sobre los alimentos, sino también sobre toda la familia. Y en especial, bueno, últimamente Urantia me ha enseñado a que también pida por poder estar bajo la voluntad de nuestro Padre, ¿no? O sea, que todo se ha hecho primero bajo su voluntad y si Él lo concede así, bienvenido sea, y si no es así, bienvenido también. Gracias. Gracias, Claudio. Sí, claro que sí. Yo creo que lo primero es siempre estar intentando hacer la voluntad del Padre, ¿no? Y por ejemplo, hay quien pide en un partido de fútbol que gane su equipo y, o sea, eso es como un poquito rarito, ¿no? Porque el hecho de que tú pidas que gane tu equipo significa que el otro tiene que perder. Entonces, como que eso ya no va en la lógica de lo que puede ser una oración altruista o ética, ¿no? Es ese tipo de cosas, ¿no? O como el ejemplo que pusiste de ganar la lotería, la verdad es que es 100% material. Pero, por ejemplo, cuando uno pide por otras personas, claro, el agradecimiento ese sí, tiene que estar incluido sí o sí. Ahí no hay vuelta de hoja, ¿no? Porque debemos de ser siempre agradecidos. Y a veces pedir también por sabiduría, o sea, a lo mejor las cosas no se te dan como tú querías, pero a lo mejor que te brinden la sabiduría para poder entender los porqués no son como tú querías y entender que todo obedece a un plan universal, un plan del Padre y que la voluntad del Padre es la que prevalece y que Él siempre sabe que es bueno para nosotros, ¿no? Lo que pasa es que a veces estamos tan distraídos que ni siquiera nos detenemos a observar, ni hacemos un alto en el camino para ver qué pasa con nosotros, ¿no? Y por otro lado, pues además es un tema personal, o sea, nadie le puede decir a otro cómo rezar o cómo orar, porque es un tema personal de experiencia con el Padre, como nuestro Jesús nos vino a enseñar, la religión de la experiencia personal, ¿no? Y creo que tenemos mucho que aprender al respecto. Y sobre todo sobre la marcha, sobre la experiencia de vida, vamos aprendiendo mejor un modo de comunicación o ya sea comunicación o comunión con el Padre, ¿no? A mí me encantaría poder tener un video donde viera yo a Jesús cómo se organizaba para hacerlo. ¿Se imaginan cómo lo haría? Bueno, seguimos conversando después. Laurita, te paso el micrófono. Gracias. 5. Las repercusiones sociales de la oración. En la adoración a los antepasados, la oración lleva al cultivo de los ideales ancestrales, pero la oración, como rasgo de la adoración a la deidad, trasciende todas estas prácticas puesto que conduce al cultivo de los ideales divinos. A medida que el concepto del otro yo, de la oración, se toma supremo
y divino, del mismo modo los ideales del hombre son elevados desde lo meramente humano hacia niveles excelsos y divinos. Y el resultado de toda oración de este tipo es el enaltecimiento del carácter humano y la profunda unificación de la personalidad humana. Pero no es necesario que la oración sea siempre individual. El orar en grupo o en congregación es muy eficaz en cuanto tiene repercusiones altamente socializadoras. Cuando un grupo se dedica a la oración comunitaria para el enaltecimiento moral y la elevación espiritual, estas devociones son reactivas sobre los individuos que componen al grupo. Todos ellos se vuelven mejores gracias a esta participación. Aún una ciudad entera o una entera nación puede ser ayudada por tales devociones de oración. La confesión, el arrepentimiento y la oración han conducido a individuos, ciudades y naciones y razas enteras a enormes esfuerzos de reforma y valerosos actos de logro valiente. Si deseas verdaderamente sobreponerte a la costumbre de criticar a un amigo, la forma más rápida y segura de alcanzar este cambio de actitud consiste en establecer el hábito de orar por esa persona cada día de tu vida. Pero las repercusiones sociales de dichas oraciones dependen en su mayor parte de dos condiciones. Primera, la persona por la cual se ora debe saber que se está orando por ella. Segunda, la persona que ora debe tener una relación social íntima con la persona por quien está orando. La oración es la técnica por la cual más pronto o más tarde toda religión se toma institucionalizada. Y con el tiempo la oración se asocia con numerosas agencias secundarias, algunas útiles y otras decididamente perjudiciales, tales como los sacerdotes, los libros sagrados, los ritos de adoración y las ceremonias. Pero la mente de mayor esclarecimiento espiritual debe ser paciente y tolerante de los intelectos menos dotados que desean el simbolismo para movilizar su débil visión espiritual. Los fuertes no deben mirar con desprecio a los débiles. Aquellos que tienen conciencia de Dios sin simbolismo no deben negar el misterio gracioso del símbolo a aquellos que encuentran difícil adorar a la deidad y reverenciar la verdad, la belleza y la bondad sin forma ni rito. En la adoración orante, la mayor parte de los mortales visualizan un símbolo de objeto meta de sus devociones. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Alguien quiere compartir? Que en vez de criticar hay que orar. Muy bueno. ¿Quieren compartir algo? Estoy muy conmovida de escuchar. No es lo mismo cuando yo leo a solas y me estoy así como en clímax de alegría. Cómo puedo razonar y percibir la lectura que ustedes acaban de dar de todo, hasta donde vamos ahorita. Es muy emotivo y sentir esta empatía, ¿no? De unos por otros. Hace una semana que fue acá en Cancún, pasó un huracán y me escribe una hermana de Urantia, estamos orando por ustedes. Y yo, gracias. Eso fue una certeza impresionante que pudimos sentir en conjunto, Rafa y yo, de decir, pues sí, o sea, estamos cubiertos por la oración. Lo que pase, sea bueno o sea malo, Dios está con nosotros. ¿Cuál puede ser nuestra mortificación? Y pues en la voluntad del Padre estuvo que de velocidad 4 que traía el huracán nos llegó menos 0.5. Sí, llegó a 1, o sea, realmente aquí hubo solamente lluvia y algo de viento. Entonces, la paz que pudimos experimentar de sabernos cubiertos en oración por tantos hermanos dentro de este maravilloso grupo de urantianos estudiando, es muy gratificante. Sí, fortalece mucho el alma. Gracias, ese es mi comentario. Saludos a todos, saludos caribeños desde Cancún para todos. Saludos, Marce, qué bueno.
qué bonito sentirnos cobijados así por el grupo, por esta red de apoyo, pero hay que recordar que la oración tiene la intención de cambiar al que ora siempre, y como sociedad o como grupo, que nos implique un cambio moral, social, o como sea necesario, porque de repente decimos, pues es que estamos orando para que Ucrania y Rusia no estén en líos o así, y decimos, ¿qué pasó con la oración? Si todo o medio planeta estamos pidiendo que no haya guerras, pero al fin la oración tiene que tener ese propósito de hacer un cambio personal o grupal en el individuo que se acerca a la oración. Ujú. Javier. Gracias, Laura. Pues es que a mí se me ha hecho muy raro siempre lo de que la otra persona tiene que saber que estoy llorando. Entonces, a veces cuando yo oro por alguien, no sé, oro por mi mamá y me siento raro, me toca decirle a mi mamá que tengo que orar por ella. Siempre me ha parecido muy extraña esa parte, que tiene que la otra persona saber que oro por ellos. Yo a veces oro por personas que hace mucho tiempo no veo. Entonces me queda como en el fondo, híjole, esto estará sirviendo porque la otra persona debe saber que estoy llorando. Eso, quiero decir, me ha parecido extraño. Oye, y por ahí dice que para quitarnos esa mala costumbre de criticar, hay que hacer oración por esa persona. Entonces imagínate que alguien que te cae mal, le digas, oye, estoy llorando por ti, porque me caes requete mal. No, pero ¿saben? Hace días mi mamá estuvo un poco delicada y yo le dije, ¿sabes qué, mamá? Un grupo de personas estamos haciendo oración por tu bienestar. Y el semblante de la persona se queda así, ay, qué bueno, sí es reconfortante saber que oran por ti también. Ujú. ¿Alguien más levantó la mano? Pues si no, sigues tú, Javier. Gracias. 6. La esfera de acción de la oración. La oración, a menos que esté vinculada con la voluntad y las acciones de las fuerzas personales espirituales y de los supervisores materiales del reino, no puede no puede tener efecto directo sobre el medio ambiente físico. Aunque existe un límite muy definido de la jurisdicción de las solicitudes de la oración, este límite no se aplica en forma equivalente a la fe de aquellos que oran. La oración no es una técnica para curar males reales y orgánicos, pero ha contribuido enormemente al disfrute de abundante salud y a la cura de numerosos sufrimientos mentales, emocionales y nerviosos. Aún en el caso de verdaderas enfermedades bacterianas, la oración muchas veces ha contribuido a la eficacia de aquellos procedimientos de curación. La oración ha transformado a muchos inválidos irritables y quejumbrosos en un ejemplo de paciencia, una inspiración para todos los demás seres humanos sufrientes. Aunque resulte muy difícil reconciliar las dudas científicas sobre la eficacia de la oración con el impulso siempre presente de buscar ayuda y guía de las fuentes divinas, no olvidéis jamás que la oración de fe sincera es una fuerza poderosa para la promoción de la felicidad personal, del autocontrol individual, de la armonía social, del progreso moral y del logro espiritual. La oración, aun como práctica puramente humana, un diálogo con el propio yo, constituye una técnica de acercamiento más eficiente a la realización de aquellos poderes de reserva de la naturaleza humana que están almacenados y conservados en los dominios inconscientes de la mente humana. La oración es una práctica psicológica sana, aparte de sus implicaciones religiosas y de su significación espiritual. Es un hecho de la existencia humana que la mayoría de las personas, si las circunstancias lo apremian bastante, oran de alguna manera ante alguna fuente de ayuda. Esto que sigue lo resalté porque me pareció muy importante. No seas tan perezoso como para pedir a Dios que solucione tus dificultades, pero no vaciles jamás en pedirle sabiduría y fuerza espiritual para guiarte y sostenerte mientras atacas con resolución y valor los problemas que te enfrentan. La oración ha sido un factor indispensable en el progreso
y la preservación de la civilización religiosa y aún contribuye poderosamente al enaltecimiento ulterior y la espiritualización de la sociedad si los que oran lo hacen a la luz de los hechos científicos, la sabiduría filosófica, la sinceridad intelectual y la fe espiritual. Orad tal como Jesús enseñó a sus discípulos, honesta y altruísticamente, con justicia y sin dudar. Pero la eficacia de la oración en la experiencia espiritual personal del que ora no depende de ninguna manera de la comprensión intelectual del adorador, de su agudeza filosófica, de su nivel social, de su posición cultural, ni de otros atributos mortales. Los concomitantes psicológicos y espirituales de la oración de fe son inmediatos, personales y experienciales. No existe ninguna otra técnica por la cual todo hombre, sean cual fueren sus otros logros mortales, pueda tan eficaz e inmediatamente acercarse al umbral de ese reino en el que puede comunicarse con su Hacedor, en el que la criatura se pone en contacto con la realidad del Creador, con el ajustador del pensamiento residente. Gracias. ¿Alguien tiene algo para comentarnos, aportar, preguntar? Gracias. Nos seguimos con el 7. Siete, el misticismo, el éxtasis y la inspiración. El misticismo, como técnica para cultivar la conciencia de la presencia de Dios, es en general merecedor de alabanzas, pero cuando dichas prácticas conducen al aislamiento social y culminan en el fanatismo religioso, son censurables. Demasiado frecuentemente, lo que el místico sobreexcitado evalúa como inspiración divina es la sublevación de su propia mente profunda. El contacto de la mente mortal con su ajustador residente, aunque frecuentemente favorecido por la meditación devota, es más frecuentemente facilitado por el servicio amoroso y de todo corazón en el ministerio altruista de los semejantes. Los grandes maestros religiosos y los profetas de edades pasadas no eran místicos extremistas. Eran hombres y mujeres que conocían a Dios y que mejor servían a Dios por el servicio altruista a sus semejantes. Jesús frecuentemente se llevaba a los apóstoles consigo por cortos periodos para dedicarse a la meditación y a la oración, pero en general los mantenía en contacto y servicio de las multitudes. El alma del hombre requiere el ejercicio espiritual, así como también el alimento espiritual. El éxtasis religioso es permisible cuando resulta de antecedentes sanos, pero estas experiencias son más frecuentemente consecuencia de influencias puramente emocionales más bien que manifestaciones de un carácter espiritual profundo. Las personas religiosas no deben considerar todo presentimiento psicológico vívido y toda experiencia emocional intensa como una revelación divina ni como una comunicación espiritual. El éxtasis espiritual genuino generalmente se asocia con una gran calma exterior y con un control emocional casi perfecto. Pero la verdadera visión profética es un presentimiento superpsicológico. Estas visitaciones, o sea, estas experiencias, no son pseudo alucinaciones, ni tampoco éxtasis parecidos a los de un trance. La mente humana puede funcionar en respuesta a la así llamada inspiración cuando es sensible a las sublevaciones del subconsciente o al estímulo del superconsciente. En cualquiera de estos dos casos,
el individuo tiene la impresión de que estos aumentos del contenido de la conciencia son más o menos ajenos. El entusiasmo místico desenfrenado y el éxtasis religioso rampante no son credenciales de inspiración, sino credenciales supuestamente divinas. La prueba práctica de todas las experiencias religiosas extrañas, el misticismo, el éxtasis y la inspiración consiste en observar si estos fenómenos hacen que un individuo, primero, disfrute de una salud física mejor y más completa. 2. Funcione más eficaz y prácticamente en su vida mental. 3. Socialice más plena y alegremente en su experiencia religiosa. 4. Espiritualice más completamente su vida diaria, descargando al mismo tiempo fielmente los deberes comunes de la existencia mortal rutinaria. 5. Aumente su amor y apreciación de la verdad, la belleza y la bondad. 6. Conserve los valores sociales, morales, éticos y espirituales reconocidos en su época. 7. Aumente su compenetración espiritual, su conciencia de Dios. Pero la oración no tiene asociación verdadera con estas experiencias religiosas excepcionales. Cuando la oración se vuelve demasiado estética, cuando consiste casi exclusivamente de la contemplación bella y bendecida de la divinidad paradisíaca, pierde mucho de su influencia socializadora y tiende hacia el misticismo y el aislamiento de sus devotos. Existe cierto peligro asociado con la excesiva oración en privado, lo cual es corregido y prevenido por la oración en grupo, las devociones comunitarias. ¿Algún comentario? Bueno, comparto experiencias porque el libro de Urantia me cambió muchas cosas en la vida. Desde muy joven siempre tuve búsquedas y muy joven sentí que era el que tenía el llamado de Dios. Que sentía esas experiencias, como hablan ahí, esas experiencias raras, y sentía que se me erizaba la piel y sentía una cosa como una energía muy bonita. Y siempre sentí que era la manifestación de Dios, como que se me manifestó Dios. Y durante muchas etapas de mi vida sentí que eso era cuando se me manifestaba Dios. Hasta cuando leí en un documento que decía que la manifestación de Dios se daba en los pensamientos más elevados, que esa era la verdadera manifestación de Dios, eran los pensamientos más elevados. Entonces, eso fue también otra cachetada para mí, de que yo sentía que cuando se me erizaba la piel y cuando me ponía así todo emotivo, eso era Dios y uno sentía que podía comerse el mundo. Pues eso duraba unos días nomás, ¿no? Siento que no es exactamente la manifestación de Dios. Entonces siento que era muy parecido a lo que se estaba compartiendo ahorita, nos hablando de los reveladores de esas experiencias psíquicas y emocionales más que todo. Y Dios se manifiesta en los ideales y los pensamientos más elevados. Gracias. Gracias, Javier. ¿Alguien más? Bueno, entonces, Carlitos. Gracias, Rita. 8. La oración como experiencia personal. Existe un aspecto verdaderamente espontáneo de la oración, ya que el hombre primitivo se encontró orando mucho antes de tener un concepto claro de un Dios, parecido como a esa tribu de los todas, que oran y no saben realmente a quién. El hombre primitivo solía orar en dos situaciones distintas, y yo diría que no solamente el hombre es primitivo, hoy en día también es igual. ¿Cuáles esas situaciones? Cuando sufría grandes penurias, experimentaba el impulso de buscar ayuda. Y eso lo hacemos nosotros cuando estamos en problemas, en angustias graves, pues allí nos vamos a orar.
Y la otra condición o situación era cuando se regocijaba, se dejaba llevar por la expresión impulsiva del regocijo. Cuando algo nos había surgido muy bueno, muy maravilloso, pues también se sentía el deseo de orar. Por eso vemos aquí unos con cara de angustia, porque tienen un problema muy serio, y los otros están pues muy contentos y felices porque se les resolvió algo y están dando gracias. Pero eso no solamente el hombre primitivo, hoy en día también nos sucede. La oración no es una evolución de la magia. La oración no es una evolución de la magia. La una, es decir, la magia, y la otra, es decir, la oración, surgieron independientemente. La magia era un intento de adaptar la deidad a las condiciones. Mire, muy parecido a muchas oraciones que hacemos hoy en día, que queremos adaptar o colocar a Dios haciendo lo que nosotros queremos, como si Dios fuera un genio. Y muchas veces yo he escuchado gente cuando ora, que pongo por ahí en la televisión o en algún sitio, ellos no solamente oran, ellos ya dicen lo que va a suceder. Inclusive utilizan la palabra decretamos. Y esto es así, ya está. Entonces, ¿a dónde está la voluntad de Dios allí? Pues no sé. Eso se parece más, como dice aquí el libro, una magia. Intento de adaptar la deidad a las condiciones, mientras que la oración es el esfuerzo de adaptarnos a nosotros, adaptar la personalidad a la voluntad de la deidad, que es diferente. La verdadera oración es tanto moral como religiosa, mientras que la magia no es ni lo uno ni lo otro. La oración puede volverse una costumbre establecida. Muchos oran porque otros lo hacen. Aún otros oran porque temen que les sucederá algo terrible si no ofrecen sus súplicas regulares. Y aquí entonces la oración se vuelve como una especie de tabú o de palabras mágicas, ¿no? Que si yo salgo de mi casa y se me olvidó decir la oración, pues lo más seguro es que me choque o me coja un carro, porque no dije las palabras mágicas antes de salir. Pero no, no es eso lo que se debe hacer. Para algunos individuos la oración es la expresión calma de la gratitud. ¿No? Una oración es algo calmo de la gratitud. Para otros es una expresión de grupo de la alabanza, las devociones sociales. A veces es la imitación de la religión de otro, mientras que la verdadera oración es la comunicación sincera y confiada de la naturaleza espiritual de la criatura con la presencia ubicua del Espíritu del Creador. La oración puede ser una expresión espontánea de la conciencia de Dios o una recitación sin sentido de las fórmulas teológicas. Y aquí vemos eso. Una oración sale espontáneamente de nuestro interior. Pero también se utilizan otras oraciones que son rezos y uno repite y repite y repite y al final ni sabe lo que dijo. Puede ser la alabanza extática del alma conocedora de Dios o la obediencia esclava de un mortal dominado por el miedo. Y aquí en adelante nos va a poner como dos columnas. La oración puede ser así, puede ser de esta otra manera. Entonces ya empezó aquí, mire. Puede ser la alabanza estática del alma conocedora de Dios o la obediencia esclava de un mortal dominado por el miedo. Es a veces la expresión patética del deseo espiritual y a veces el grito flagrante de frases pías. La oración puede ser alabanza regocijada o humilde ruego de perdón. La oración puede ser el ruego infantil de lo imposible o la súplica madura de crecimiento moral y poder espiritual. La solicitud, o sea, la oración, puede ser por el pan de cada día o por el resultado de un anhelo sincero de hallar a Dios y hacer su voluntad. Puede ser un pedido totalmente egoísta o un gesto verdadero y magnífico hacia la realización de la fraternidad altruista. La oración puede ser un grito airado de venganza o una intervención misericordiosa para con los enemigos de uno. Puede ser la expresión de la esperanza de cambiar a Dios o la poderosa técnica de cambiarse a sí mismo. Puede ser el ruego servil de un pecador perdido ante un juez supuestamente severo, o la expresión regocijada de un hijo liberado del Padre Celestial, viviente y misericordioso. El hombre moderno vacila ante la idea de hablar con Dios de una manera puramente personal. Muchos han abandonado la oración regular, tan solo rezan cuando se encuentran bajo presión extraordinaria, en casos de urgencia.
El hombre no debe temer hablar con Dios, pero solo un individuo con espíritu infantil puede pensar en intentar persuadir o presumir de cambiar a Dios. Pero la verdadera oración logra la realidad. Aunque las corrientes de aire sean ascendentes, el pájaro no podrá ascender a menos que extienda las alas. La oración eleva al hombre porque es una técnica de progresar mediante la utilización de las corrientes espirituales ascendentes del universo. La oración genuina aumenta el crecimiento espiritual, modifica las actitudes y produce esa satisfacción que proviene de la comunión con la divinidad. Es la explosión espontánea de la conciencia de Dios. Dios responde a la oración del hombre dándole una mayor revelación de la verdad, una enaltecida apreciación de la belleza y un concepto aumentado de la bondad. La oración es un gesto subjetivo, pero pone en contacto con realidades objetivas poderosas en los niveles espirituales de la experiencia humana. Es un gesto significativo por parte del humano por alcanzar los valores sobrehumanos. Es la oración el más poderoso estímulo para el crecimiento espiritual. Las palabras no tienen importancia en la oración. Mire que esto es importante porque a veces uno se quiere pulir mucho en lo que dice y qué palabras utilizar y cómo pronunciarlas y todas estas cosas, pero sin embargo aquí dice que las palabras no tienen importancia en la oración. Tan solo esas palabras forman el lecho intelectual en el cual fluye al azar el río de la súplica espiritual. El valor de las palabras de una oración es puramente autosugestivo. En las devociones privadas y sociosugestivo de las devociones en grupo. Dios responde, no es a las palabras, Él responde a la actitud del alma, no a las palabras. Bueno, ya lo decía Jimmy. La oración no es una técnica de escape de los conflictos, sino más bien un estímulo para crecer al enfrentarse al conflicto mismo. Ora, nos dice, que oremos tan solo por valores, no por cosas. También nos dice que oremos por crecimiento, no por gratificación. Así que está bastante claro, eso es como para leerlo muchas veces, porque yo personalmente tengo mucho problema con la oración. Sí, siempre, siempre. Pero ahí está bien claro, nos dan unas claves y no es fácil. Yo diría que no es fácil, pues, ser experto orador. Y sobre todo las palabras no son lo importante, es lo que sale de nuestro corazón, esa comunicación. A veces no es ni necesario decirlo en voz alta, uno ora mentalmente, a no ser que esté pues haciendo una oración en un grupo, pues debe hacerse en voz alta. ¿Algún otro comentario, por favor? Si no, entonces pasamos con Flor para ir concluyendo en esta noche. Adelante, Flor. Me parece escuchar el pop de alguien que habló, que puso la mano. Sí, ahí está, Javier. Adelante. Javier. No, es un detallito chiquito, es que como las personas deben saber que voy a orar por ellas, entonces quiero decirle a todos ustedes que voy a hacer una pequeña oración por cada uno de ustedes. Feliz tarde. Muy bienvenida, gracias, Javier. Gracias, Javier. Bueno, vamos a ver. Ok, 9. Las condiciones para que la oración sea eficaz. Si quieres orar eficazmente, debes recordar las leyes de las peticiones prevalecientes. 1. Debes calificar como orador poderoso, enfrentando sincera y valientemente los problemas de la realidad del universo. Debes poseer vigor cósmico. 2. Debes haber agotado honestamente la capacidad humana de adaptación humana. Debes haber sido industrioso. 3. Debes rendir todo deseo de la mente y todo apetito del alma al abrazo transformador del crecimiento espiritual. Debes haber experimentado un enaltecimiento de los significados y una elevación de los valores. 4. Debes hacer una elección sincera de la voluntad divina.
Debes obliterar el punto muerto de la indecisión. 5. No solo reconoces la voluntad del Padre y eliges cumplir con ella, sino que has efectuado una consagración incondicional y una dedicación dinámica al hacer efectivo la voluntad del Padre. 6. Tu oración será dirigida exclusivamente por la sabiduría divina a solucionar los problemas humanos específicos con que te encontrarás en la ascensión al paraíso, el logro de la perfección divina. 7. Debes tener fe viviente. Bueno, y este documento fue presentado por el jefe de los seres intermedios de Urantia. Y la lectura estuvo a cargo de Laurita Zapatero, Javier Puerto, con Claudia también, que participó, Rita Colantonio, Carlitos García y una servidora, Flor Robles. Entonces vemos que ahí están algunos de los lineamientos, ¿no? Para empezar, me llama mucho la atención ese de que debemos ser industriosos, debemos de buscar la forma de agotar las condiciones, ¿no? O sea, no pedir que vengan y nos solucionen las cosas, sino nosotros tratar de solucionarlas y bueno, en la medida de lo posible, agotar la cantidad de esfuerzo que podamos hacer por ellas, ¿no? Entre otras cosas. Y bueno, muchísimos detalles más que ya los han hablado aquí. Y me llamó la atención cuando hace ratito que Javier dijo que lo que no entendía, y porque a mí también me llamaba la atención que la persona por la que tú oras debes saber que estás orando por ella. Y me llama la atención porque yo estoy asumiendo que al orar por alguien, esa persona, si sabe que estamos orando por ella, quizá abre la puerta para que la energía dentro de ella, sabiendo o teniendo la confianza o conociendo que alguien más está orando por esa persona, quizás siente también la presencia divina que otra persona está incluyendo en su mejoría, ¿no? Aunque ahora me causa conflicto, porque a veces cuando veo a algunas personas en la calle, que, por ejemplo, alguien que está lastimado de una piernita o algún problema tienen, híjole, yo a veces digo, ay, padre, me ayúdalos, por favor, pero luego me viene a la mente el detalle de que, ay, pero tiene que saber que yo estoy orando por él, ¿cómo le hago? Entonces es complicado, ¿no? Y así como lo dice Carlitos, sí, yo creo que el tema de la oración aún no es totalmente fácil de entender, es lo que creo yo, y yo creo que muchos tenemos el mismo detallito pendiente ahí por aprender. Ana Isabel, adelante. Buenas noches, un saludo para todos. Sí, Flor, está como tú lo comentás y también Javier, como que entramos en conflicto con eso de que la persona por la que oramos debe de saber, pero muchas veces lo hacemos por gente que ni siquiera conocemos, incluso por hermanos urantianos que por un chat o algo te dicen, ay, por favor, oren por el esposo de fulanita que está internado, que lo van a operar, y lo hacemos. Y nos viene eso, pero ¿cómo? Si tiene que saber. Yo creo que sí, que capaz que tiene un cierto poder de ayuda extra si la persona sabe, pero también me parece que la oración es poderosa y ahí nos dicen que si es en grupo es más poderosa y tiene que producir un beneficio en las personas. Y me acordaba de un estudio que se grabó y se pasó, bueno, por Radio Urantia, es todo un estudio de un lector basado en informes médicos que dicen que se han hecho experimentos con personas que están internadas, o sea, separan en dos grupos personas que tienen el mismo problema médico. A un grupo se les informa que están orando por ellos y al otro no. Y los resultados, después cuando evalúan cómo fue la evolución, si todos estaban operados, si tuvieron complicaciones, si hubo infecciones, cómo se recuperaron, milagrosamente o casualmente, o la palabra que le quieran poner, se ha visto que las personas que sabían que se estaban orando por ellas tuvieron una recuperación mucho más favorable que los que no, por los cuales no se oraron. Entonces, será sugestión,
pienso que no, que por eso estamos y creemos en todas estas revelaciones, que aunque la persona, si sabe mejor, pero yo creo que si no sabe igual, debe de recibir el beneficio poderoso. Pero como te digo, en estos casos médicos, el saber que estaban orando probablemente fue lo que disparó en esa gente algo, no sé qué, sistema inmunológico, lo que le, no sé, me supera ese entendimiento, pero sí tuvieron un resultado favorable y que era demostrable frente a al grupo por el cual no se oraba. Oh, Nada gracias, más. Isa, por traer esa colación. Sí, yo creo que la oración es energía, ¿no? Y cuando de algún modo la sacamos de nosotros o la ponemos al servicio de otro, esa energía, lo que pasa es que desconocemos mucho Claro. cómo funciona la energía, ¿no? Pero sí, seguramente algo hace. Y quizá el hecho de que esas personas lo sabían, la mente, que también juega un papel bien importante, hizo que los elementos se combinaran, ¿no? Uno, la energía que enviaron y otra, la misma mente usando esa confianza generada por el saber que estaban orando por ellos. Es muy interesante eso. Bueno, no voy a hablar más para que hablen los demás. A ver, Claudio levantó la mano. Sí, bueno, muy de acuerdo con lo que decía Ana Isabel. Eh, a mí me pasa también a veces que, que tendría un conflicto con lo que dice acá también el libro, ¿no? Pero el conflicto, ojo, no es porque no quiero decirle a alguien estoy orando por vos. Es que quizás Jesús también nos enseñó a que orásemos en silencio y no en público, ¿eh? O sea, eh, no sé si está en el libro de Urantia, sé que está en la Biblia, Sí, sí está. donde, donde dice, si tu oración es en silencio, Dios, o sea, Dios te bendecirá en lo personal, y si no, hablaste maravillosamente, y entonces ahí tenés este, tu, tu gratificación, ¿no? De todas maneras, o sea, eso no quiere decir que uno no puede decir a alguien, voy a rogar por vos por una situación en lo personal que puedas llegar a tener. Pero muchas veces rogamos por seres queridos simplemente para que puedan ser amparados, para que no tengan complicaciones, para nosotros mismos no tener complicaciones, para tener un día en el cual puedan darse todas las cosas de una manera correcta. Y entonces, o sea, no sé, o sea, me da como que eh, la forma en que lo dice aquí, no, o sea, crea un, no digo conflicto, pero da una clase de ambigüedad, ¿no? Entonces, bueno, me queda un poquito esa duda. Si alguno me lo puede quizás aclarar, mejor todavía. Gracias. Gracias, Claudio. Ahorita vamos a aclarar entre todos. Elenita, adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Em, Primero me parece que creo que debemos de seguir orando, no importa cómo. Yo creo que, como dicen por ahí, la práctica es el maestro. Así que me parece que como empecemos, no hay problema, ya teniendo los puntos básicos de hacer una oración como los últimos que tú leíste, creo que, y como bien decía Carlitos, seguirle releyendo este documento para poder entender más claramente cómo hacer nuestra o perfeccionar nuestra oración. Eh, Creo que es la única manera en que podemos entonces nosotros eh, eh, pues sí, perfeccionar, quería decir otra palabra, pero se me fue, pero creo que es la única manera de hacer mejor nuestra oración cada vez más, porque pues si buscamos hablar con el Padre, escuchar al Padre, a base de práctica como todo, creo que es la mejor manera. Por el otro lado, yo me quedo de todo el documento tan importante y tan bonito, me quedo con el último punto que tú leíste que dice debes tener fe, fe viviente.
Y usualmente nosotros cuando oramos, sobre todo cuando tenemos presiones existenciales, oramos con miedo. Vamos a las iglesias o lo que sea, pero siempre lo hacemos a través de nuestro miedo. O sea, entonces vamos y hacemos oración y, o sea, yo lo digo incluso porque a mí me pasó, personalmente a mí me pasó cuando tuve ciertas situaciones, sí oré con mucho temor y a pesar de haberle pedido a Dios su bendición para resolver mi situación, que me diera la sabiduría o lo que sea, me quedé con el miedo. Después de todo, después de hacer un pedido, me quedé con el miedo, con la duda de si iba a pasar o no. Entonces, creo que últimamente he aprendido eso, a que sí, a tener fe en lo que leemos en el libro. Así es de que cuando hacemos oración, la hacemos con fe, ya no con miedo. Y pues bueno, es muy lindo decir, ok, ya lo puse en tus manos, Padre, y gracias, y lo que venga. Pero ya sé que ya lo platicamos tú y yo, y adelante. Creo que eso es todo, gracias. Gracias, Elenita. Gloria, adelante, Gloria. A ver, bueno, yo pienso que el libro nos dice claramente que si logramos ampliar nuestra conciencia cósmica y elevar nuestra percepción espiritual, para mí ahí es lo que me dice que al elevar nuestra percepción espiritual tenemos la chance de pedirle al Padre. Yo creo que en forma general, yo siempre acostumbro pedir por toda mi hermana, la humanidad. Entonces yo estoy segura que al ampliar mi conciencia cósmica y elevar mi percepción espiritual, llega esos deseos míos y esos destellos de paz para toda la humanidad y para todos los seres que están sufriendo. Entonces, pienso yo que el Padre es tan misericordioso que no necesitamos de decirle específicamente por quién estamos pidiendo. Claro que en un momento determinado es lógico, sí, no, por supuesto, necesidades especiales, pero yo creo que si proyectamos nuestra solicitud al Padre, Él es puro misericordia y atiende a nuestra súplica, creo yo. Sí, gracias, Gloria. Estamos de acuerdo con ello. Concepción, adelante. A mi forma de ver, al Padre no se le pide nada, se le dan las gracias por todo lo que tenemos y lo que hacemos y que nos vaya bien en la vida. Pero para eso está nuestro Jesús de Nazaret, para pedirle. Él es también nuestro creador, nuestro hacedor, nuestro Padre, hermano, maestro. A Él pídanle todo lo que quieran. A Jesús, a la ministra divina. No, al Padre platícale tus cosas como si fuera tu amigo, tu compa, tu consejero. Pídele un consejo, nada más. Yo creo que al Padre, a Jesús de Nazaret, a ese sí invádanlo, pídanle lo que quieran. Que ayuda a mi compadre, que ayuda a mi madre, a mi hermana, o al vecino que está mal. Para eso está Jesús. Al Padre, a Dios Padre, no se le pide nada, se le agradece todo, hasta la misma vida. El hecho de pertenecer a esta gran creación. Pero no se le pide nada. A él nomás platícale lo que quieras. Esa es mi forma de pensar. Gracias. Qué bonito, Concepción. Ay, o se ataca de la risa o dirá qué lindos mis hijitos, ¿no? Depende de qué le estemos platicando. Fíjese, ahorita me quedó dando vueltas en la mente el ejemplo que puso Isa de las personas que saben que están orando por ellas. Y luego comenté lo de la mente, pero Javier habló de la fe y Elenita también habló de la fe. Y Javier trajo a colación a Jesús y ahorita Concepción también trajo a colación a Jesús. Me recordó ese detalle, seguramente lo recuerdan, cuando él está dando un discurso y abajo hay una señora mayor que estaba toda encorvada y por el peso de tantos detalles mentales bueno, que traía, ¿no?
después de que Jesús baja y le da la mano y le dice que se enderece, la señora se endereza y queda bien. Pero los reveladores nos aclaran que Jesús no hizo nada, que fue la misma señora la que en un acto de fe, o sea, en su mente, no sé cómo habrá generado un cambio en su mente que automáticamente, o sea, inmediatamente se arregló su problema, ¿no? Entonces es una combinación, o sea, ella llegó ahí teniendo fe en Jesús. En su mente se manifestaba, digo, la mente es algo muy maravilloso que la mente decide si, o en la mente decidimos si tenemos fe y cómo es la forma y el tamaño, la cualidad o calidad de nuestra fe. Y si queremos abrir o aceptamos, ¿no? Entonces, es bien interesante todo lo que estamos hablando. Es una combinación de muchos elementos al fin. A desarrollar, por supuesto. Adelante, Claudio. Otro ejemplo que también, o sea, tiene que ver con la fe, pero en este caso Jesús se dio cuenta de esa mujer que tenía pérdidas y que tocó el manto de Jesús con fe para curarse. Y Jesús dijo, ¿quién me tocó? ¿No? Y los discípulos le dijeron, pero Señor, estás rodeado de cientos de personas, todos te tocaron. No, yo sentí que salió virtud de mí. O sea, él se dio cuenta de que había ayudado a alguien porque había colocado fe, ¿no? O sea, es otra de las maravillas también que nos puede mostrar la grandiosidad de Jesús, ¿no? O sea, él sabe todo lo que tenemos en el corazón. Cuando pedimos, cuando rogamos, sabe cómo lo hacemos, sabe si lo estamos haciendo de costumbre, si estamos repitiendo como un lorito una oración o si la estamos haciendo de una manera muy profunda. Entonces, o sea, seguramente la respuesta en todos los casos va a ser diferente, ¿sí? Porque también va a estar nuestra fe, ¿no? O sea, en esa oración que hemos colocado, pero siempre colocándonos bajo la voluntad de Dios, cosa de no enojarnos con Dios si quizás, o sea, no nos lo concede, ¿no? O sea, sepamos entender que la sabiduría de Dios es muchísimo mayor que la nuestra. Era eso nomás, gracias. Gracias, Claudio. Y quisiera traer un elemento más que ahorita me viene a la mente que nos habla el documento, que es el servicio. Muchas veces el servicio, cuando ayudamos a alguien de manera desinteresada y con todo el deseo de que esa persona esté bien, independientemente de lo que haya sido, ya sea se le cayó algo y le ayudamos a levantar o lo que sea, no importa. Digo, sí importa, pero me refiero, no importa el detalle que sea, esa satisfacción que uno obtiene por haber ayudado a una persona, eso es verdaderamente lindo, hermoso, y a lo mejor es una cosita muy pequeñita, pero esa cosita muy pequeñita nos puede hacer el día completo porque sentimos que hicimos algo por alguien y que alguien se benefició, aunque fuera una simple sonrisa al supermercado, por ejemplo, pero nunca sabemos el límite de lo que una sonrisa puede llegar a cambiar. A lo mejor le transforma todo el día a una persona y nosotros ni cuenta nos dimos, pero nuestra intención estuvo puesta ahí a la orden, servicio. Valdemar, adelante, ¿cómo estás? Y yo recuerdo que estuvimos orando por tu mamita. Antes que nada, saludos y un agradecimiento a todos ustedes por las oraciones. Como de casualidad, el tema de hoy, gracias a Dios salió bien, ahorita está ya recuperándose. Y nada más unos comentarios, a ver si no me revuelvo mucho, pero en el sentido de que la persona sepa que se está orando por ella, creo que está hablando aquí cuando tienes un conflicto con alguien, que tú le dices a esa persona que se está orando para evitar quitarte la cuestión en lugar de criticar, desearle bien y orar por la persona. Y lo que decía Javier, pues estamos acostumbrados a orar o rezar porque así nos enseñaron, entonces hay que hacer un cambio y todo esto que nos enseña el libro de que Dios ve el corazón de la persona, no necesita hacer oraciones muy elaboradas o ya preestablecidas,
porque Dios sabe lo que necesitamos. El chiste es que uno se ponga frente a Él y lo haga. En cuanto a lo último que se vio hoy, casi al final del documento, de que no esperes a que nada más por pedir, sino que hay que ponerle acción a las cosas. En México hay una, hay una frase que dice, en Dios confiando, o puede ser en Dios, a Dios orando y con el mazo dando, ¿verdad? Porque hay que pedir, pero hay que ponerle acción. Y me llamó mucho la atención que al orar y pedir, hay un cambio en ti que provoca que las cosas que pidas, tú las consigues. No es porque Dios te las dé directamente, sino que pone la fuerza espiritual y física y mental para abrirte el panorama y hacer cosas que de otra manera no lo harías. Los ejemplos que dieron ahorita de que la fe viviente, de que la persona se cura o se alivia o hace alguna cosa porque pone acción, eso, yo creo que es una cosa conjunta. Dios te dice, hazle tú, empújale y yo te voy a dar el empujonzote, ¿verdad? Pero tú empieza a caminar y yo te voy a decir por dónde. Muchas gracias otra vez a todos y estamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Valdemar. Me recordaste el otro dicho, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Bueno, y si ya no hay más opiniones, entonces le voy a pasar la palabra a Carlitos. Adelante, Carlitos, te cedo el micrófono. Gracias, gracias, Flor. Sí, realmente es un tema en el que cada uno de nosotros tiene su propio crecimiento, su propia experiencia, y cada uno es diferente, sí, desde luego. Pero de eso se trata, que haya esa diversidad. Y además el documento de la próxima semana, el 92, continúa este tema. Ya es la evolución, dice, ulterior. Así que tal vez nos va a hablar de cosas más recientes o esperamos a ver, léanlo con tiempo para que sigamos hablando de la oración, que es un tema importante. Y sí, lo que dijo Waldemar me hizo pensar, es cierto, en cuanto a que si la otra persona debe saber si estamos orando por ella o no, pero es verdad, estaba hablando de que eran personas a las que criticábamos, como que las que tenemos un problema, pues esas personas son las que deben saber que estamos orando por ella. No creo que debe ser por toda cualquier persona. Hay que volver a leer allí. Y creo que en concreto en ese caso, en esas situaciones, que debe la persona saber que estamos orando por ella, porque allí está hablando de las personas con las que tenemos un tipo de problema. Y ahora que lo dijo Waldemar, pues me hizo pensar en eso. Y ahora cuando terminemos aquí rapidito voy a volver a leer esa parte y ya les dejaré saber. Entonces, para que todos vamos a leer de nuevo esa parte, los despido ya y les deseo pues feliz resto de día, un feliz fin de semana y hasta la próxima semana, Dios mediante. Que estén muy bien. Gracias, buenas noches. Bien. Adiós, Buenas gracias, noches. bendiciones Chao, a chao. todos. Bendiciones. Gracias.